Hoy estamos con la abogada Fanny Buccelli, egresada de la Universidad de Nariño, quien tiene también una especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional y que fue juez penal durante los años 1982 al 2011. ¿Cómo el gobierno o el Estado está prestando atención a las necesidades de las personas en condición de discapacidad? Bueno, realmente no ha prestado Colombia, no es de los estados que se haya preocupado por los derechos de los discapacitados. Últimamente lo está haciendo y pues es el ejemplo de la ley estatutaria 1618, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también no solamente que es el Estado, sino todos los ciudadanos los que debemos preocuparnos por el derecho de los discapacitados, porque todos estamos en condiciones de ser unas personas en condiciones de discapacidad. Por ejemplo, si sufrimos algún accidente y quedemos en esas condiciones, entonces debemos procurar mm, que se nos garanticen en el futuro bien y adecuadamente esos derechos. Colombia pues está entrando a garantizar más los derechos de estas personas haciendo parte de la convención de los países que garantizan los derechos de las personas en condiciones de discapacidad de la ONU. Esto le obliga a Colombia a hacer políticas que ayuden a que estas personas no sean discriminadas y se les garantice efectivamente sus derechos. ¿Me podría decir de manera sencilla en qué consiste la Ley 1618 de 2013? Bueno, con esta ley el gobierno está garantizando los derechos de las personas con discapacidad y trata de lograr su inclusión y eliminación de discriminación. ¿Cuáles son los mecanismos que cualquier persona en condición de discapacidad puede utilizar para hacer valer sus derechos? Bueno, aquí en el Estado colombiano los mecanismos son las disposiciones legales como precisamente esta ley 1618 y fundamentalmente la tutela que es establecida en la Constitución, por medio de la cual con tutela se puede garantizar los derechos que se le son negados. La tutela no tiene requisitos formales, simplemente ser en forma verbal o escrita, informando en qué consiste o qué derecho se le está vulnerando. Por ejemplo, puede ser el derecho a la atención en salud, ¿no? Y el juez tiene que darle trámite en 10 días. Y si le concede la tutela, la persona que ha violado ese derecho está en la obligación de cumplir lo que el juez ordena, es decir, que le restablezca el derecho a la persona en condición de discapacidad, que no le vulnere ese derecho. Y si la persona que lo está vulnerando no cumple, puede ser llevado a la cárcel hasta que lo cumpla, hasta que deje de vulnerar el derecho al discapacitado. ¿Qué estrategias ha implementado el gobierno para fomentar la participación en el ámbito sociocultural, político, además de la ley, para las personas en condición de discapacidad? Bueno, una de las estrategias es ampliar la cobertura de los servicios de salud, ¿no? Que los niños menores de 5 años sean cubiertos en el sistema de salud, ¿no? Que antes no se habían preocupado el Estado porque los menores, los recién nacidos, estén cubiertos con el sistema de salud. Entonces ha ampliado esta cobertura y también para las personas entre 20 y 54 años y 50 años, que también no se preocupaba mucho, sino estaba como enfocado en las personas adultas, mayores. Y se ha implementado esto, implementar los servicios del CISBEN.
¿Existen sanciones para las personas o instituciones que vulneren los derechos de las personas en condición de discapacidad? Sí pueden existir sanciones, depende de la institución que vulnere. Por ejemplo, si es un hospital público o digamos si es un hospital estatal que no le dé el tratamiento que necesita o requiera una persona en condición de discapacidad, puede ser sancionado por la Superintendencia de Salud si se lo denuncia ante esta entidad. O por ejemplo, un organismo estatal que esté requiriendo trabajo en en sus diferentes áreas y, y vaya una persona en condiciones de discapacidad, eh, digamos, a hacerse partícipe de ese trabajo, ¿no? O que quiera incluirse en ese trabajo y se lo discrimine o no se lo tenga en cuenta por su discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega o una persona sorda o muda, digamos, puede también sí tener sanciones por la discriminación. Por ejemplo, hay convocatoria para cargos públicos en una entidad estatal o departamental o municipal y que quiera participar una persona en condiciones de discapacidad y no se la deje participar a pesar de que tenga las capacidades eh, de educación, digamos, capacidades de educación o conocimientos sobre el cargo que se convoca para desempeñar, puede la persona discapacitada solicitar su inclusión por medio de una tutela y si no se hace caso a esto, el funcionario que lo esté discriminando no permitiéndole su ingreso a esa convocatoria de trabajo, por ejemplo, sí puede ser sancionado. Puede ser sancionado, depende de la situación específica de discriminación. Ya que estamos en época de elecciones, ¿qué sucedería si una persona en condición de discapacidad quiere ir a votar en compañía de otra persona y los jurados de votación no se lo permiten? Ahí le estarían vulnerando el derecho al voto, ¿no?, que tiene todo ciudadano colombiano. Y si necesita la ayuda de una persona para que él pueda ejercer ese derecho, tiene que permitírsele a esa persona acompañar a la persona que va a votar. No se le permite pues imponerle o asesorarlo en la votación, simplemente en la compañía y ayudarlo a hacer su elección libremente. Bueno, bueno, muchas gracias. De nada, con mucho gusto y pues para que nos preocupemos a todos, invitarlos a que nos preocupemos más por las personas en condiciones de discapacidad, por garantizar sus derechos y también para no discriminarlos, ¿no? Eh, porque de todos depende también no solo del Estado, de que estas personas tengan una calidad de vida buena. Por ejemplo, yo conocí ayer una fundación que se llama Proyecto Unión, que ayuda a los niños con graves síndromes genéticos. Y pues todos podemos colaborar con esta fundación. Esta fundación tiene un plan que se llama Chanchito, que consiste en una alcancía donde podemos poner nuestra contribución para ayudar a esta fundación a que dé una buena calidad de vida a estas personitas. Y esta es una